Bueno, entonces estamos tratando el tema de tratando con el pecado, pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor Santo, en este día que nos permite comunicarnos con su pueblo, Señor. Muchos de los que nos escuchan definitivamente no son parte de su pueblo, mas queremos rogarle por todos los que ven este programa, Señor. Permita que la palabra de Dios que mencionamos pueda llegar a su corazón y tengan la intención de buscar su palabra, Señor. También queremos que su Espíritu Santo los selle, Señor, y les dé la salvación, Señor, los llame, los justifique, Señor. Gracias, Señor, le damos por la obra que habrá en las personas. Queremos orar, Señor, por la familia Carrasco Machorro, por la familia Carrasco Gómez, por los hijos, ¿verdad?, de mi primo Gilberto, ¿verdad?, por su esposa Silvia, que ahora ya es viuda, Señor, por Elsa, por Yasmín, por Dieter, por la esposa de Dieter, Nancy Pérez Lara, Señor. Gracias, Señor, le damos por los nietos de mi primo Gilberto, Señor, y no solamente eso, queremos también que los demás hijos Carrasco Machorro sean salvados, Señor Santo. Sabemos, conocemos esa familia, Señor, sabemos cómo son, mas su poder, Señor, los alcance. Gracias, Señor, le damos, porque en Cristo Jesús estamos orando. Amén. Bien, dice el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso está diciendo el apóstol Pablo, no lo está diciendo un pagano. Dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa es una lucha constante. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso dice la palabra de Dios acerca del pecado. Vamos a hacer una pequeña oración por la palabra del Señor. Gracias, Señor. Le damos por su palabra, Señor. Bendiga el agua que sale, Señor, y que llega a los oídos de los que escuchan. Porque en Cristo Jesús estamos orando. Amén. Entonces, el hombre cristiano adquiere dos naturalezas. Una es la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, y la otra es la naturaleza espiritual. La naturaleza vieja, la naturaleza de pecado es heredada por Adán y viene a adquirir en el momento de su conversión una nueva naturaleza en Cristo Jesús a imagen de Dios. Pero él no se libra completamente del pecado. Es una lucha constante que tenemos. Así que lo primero que vamos a ver en este punto, recuerde que el tema se llama tratando con el pecado. Entonces el primer punto que vamos a mirar hoy es ¿qué es el pecado en sí? ¿Qué es el pecado? Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Aquí está una definición de lo que es el pecado. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, perdón. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces,
eh, cuando una persona peca, infringe contra la ley, ¿verdad? Si salimos a la calle, ¿verdad? Como he dicho ese ejemplo en otras ocasiones, y una persona de la ciudad pone una flecha que diga un solo sentido, en inglés one way, un solo sentido, y usted se mete a la inversa, pues ya ha infringido a la ley. Entonces, usted le puede decir al policía, ese letrero no estaba ayer, pero al policía no le interesa, él va a hacerle una infracción, porque ha quebrantado la ley. Entonces, como dice en Romanos 7:7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, al infringir la ley es como nos damos cuenta que hemos pecado, y entonces el pecado es una infracción de la ley. Dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17, otra manera de llamarle al pecado es: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bueno, entonces toda injusticia es pecado. Entonces, cuando una persona comete una injusticia, maltrata a un niño, roba algo, ¿verdad? Toma algo, se sobrepasa con alguien, etcétera, cualquier tipo de injusticia, usted mira cuando alguien es malvado con otra persona, cuando una persona no respeta el derecho de los demás. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, toda injusticia es pecado. Entonces aquí tenemos dos conceptos acerca de lo que es el pecado. Es una infracción de la ley y la injusticia también es pecado. Ahora, otro punto está en Romanos 14:23. Dice, todo lo que no se hace con fe es pecado. Vámonos a Romanos 14:23. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, bueno, recuerden ustedes que Romanos 14 habla acerca de los días, de que unas personas que un día es sagrado, para otras personas no lo es, para unas personas quieren comer carne, otras personas no, otras personas comen legumbres, otras no, etcétera, etcétera. Bueno, hay una discusión acerca de esos puntos, pero al último dice el apóstol, bueno, cada uno esté confiado de lo que cree, ¿no? Y entonces él remata en el versículo 23, donde dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces sería otra manera de analizar el pecado. Uno es infracción de la ley, la injusticia es pecado, y lo que no proviene de fe es pecado también, lo está diciendo el apóstol. Si vamos a Hebreos 11:6, aquí vamos a tener una definición de lo que es la fe. Hebreos 11:6, una definición de fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la fe es un elemento importante para acercarse a Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado también. Eso lo dice en Santiago 4:17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí están, digamos, todos los conceptos acerca de lo que es pecado. Es una infracción de la ley, es una injusticia, lo que hace sin fe es pecado, y cuando puede hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Hay una persona que tiene una necesidad, necesita 10 pesos, usted los trae en la bolsa y se los puede dar, pero no se los quiere dar, bueno, le cuenta por pecado. Eso dice la Biblia. No digo yo eso. Ahora la pregunta siguiente sería, ¿por qué pecamos? Esa sería la pregunta que sigue. ¿Por qué peco yo? Dice Romanos 5:12, vamos a ver lo que dice. Tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, por eso peco. No es el pecado el que me hace pecador, sino más bien porque soy pecador peco. Porque tengo esa naturaleza. Dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces dice que el pecado entró al mundo por un hombre, o sea, Adán. Así que tengo una naturaleza pecaminosa,
valga la redundancia, de manera natural, en mi nacimiento de mi carne, he nacido con una naturaleza adámica. Los niños, usted mira a los niños egoístas y pecan mucho. Esa es su naturaleza. Los niños no pueden, siempre están peleando por algo. El egoísmo de los niños no les importa las necesidades del otro niño. Si tocan la puerta, los dos niños salen corriendo a abrir, y si el que no el que abre, el que llega en segundo lugar y no abre la puerta, llora porque no abrió a él y le puede poner un golpe al otro niño. Entonces, la naturaleza egoísta de los niños es normal. Y entonces el hombre peca porque tiene la naturaleza adámica. Adán lo ha heredado. Si vamos a 1 de Corintios 15, tiene que aprender a manejar la Biblia rápido, o si no, solamente haga las anotaciones y al último usted lo checa cuando termine el programa. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces aquí hay dos puntos de vista sobre Adán. El postrer Adán se refiere a Cristo. Adán fue el primero, es un alma viviente, y Cristo fue el segundo Adán, espíritu vivificante. Hay dos, el hombre muere y el espíritu vive. Entonces, si Dios me hubiera preguntado a mí: Martín, ¿me das permiso de entrar a tu corazón?, yo no se lo hubiera permitido. Sino es Dios el que tiene que trabajar primero en mí para que yo lo pueda recibir. Ahorita hacemos un énfasis en este punto. Bueno, entonces en el versículo 46 dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, primero nazco sobre mi carne y después sobre mi espíritu. Ese es el sentido. Versículo 47: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces el hombre cristiano tiene dos naturalezas: la naturaleza terrenal y la naturaleza espiritual. A un hombre terrenal usted puede acercársele y decirle: hueles a tierra. Así dijo una vez un pastor: huelen a tierra. Y había un hombre en un grupo de autoayuda donde entraba el grupo y decía: huelen a azufre, decía él. Entonces el hombre tiene dos naturalezas. Tienes una naturaleza terrenal y una naturaleza espiritual. Luego en el versículo 48 dice: ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. El hombre terrenal se va a preocupar por las cosas terrenales. El hombre espiritual por las cosas espirituales. Y luego dice: así como hemos traído la del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, por la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, entonces aquí es muy claro en este texto que acabamos de leer que el hombre cristiano tiene las dos naturalezas. Puede resbalar y caer en el pecado, pero se tiene que levantar y sacudirse de ella. Tenemos abogado nosotros. Pero el hombre, no porque es cristiano ya no peca, ¿no? Sí, igual estamos prisioneros en nuestra carne. Bueno, entonces la pregunta es: ¿por qué pecamos? La respuesta número uno es: porque tenemos la naturaleza adámica. Esa sería la respuesta. Y luego también pecamos porque tenemos una vieja naturaleza que nos arrastra al pecado. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, para que miren cómo el Señor Jesucristo lo mencionaba aquí. Mateo 26, versículo 40 y 41, dice el Señor: vino luego a sus discípulos, está hablando del Señor Jesús, y les halló durmiendo. Todos estaban dormidos. Y luego dice: y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, le reclama, ¿no? Les dijo que oraran y no oraran, se quedaron a dormir. Y dice en el versículo 41: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que entiéndelo, que tienes dos naturalezas y tu carne te va a ganar si no ejercitas la vida espiritual. Un niño en su carne crece y se va desarrollando
lo entienda o no, lo sepa o no, le guste o no, el niño va creciendo. Pero el hombre espiritual no, el hombre espiritual tiene que querer crecer. Esa no es así como natural. Bueno, tiene que poner de su parte. Por eso el Señor Jesús le está diciendo a Pedro, velad y orad. Si no, no se lo diría. ¿Para qué le va a decir si él se desarrollara de forma natural? Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Decía Martin Lloyd-Jones, el predicador inglés, decía, todo mensaje cristiano debe de estar saturado de la palabra de Dios y el Espíritu Santo hará la obra. Y eso es lo que tratamos de hacer. Necesitamos saturar nuestros mensajes de la palabra de Dios y el Espíritu Santo hará la obra. Bueno, dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, es su propia naturaleza carnal la que lo seduce, la que lo atrapa y la que lo hace caer. Algunas veces he puesto el ejemplo de los animales. Una trampa de ratón atrae ratón. Una trampa de león atrae león. Una trampa de oso atrae oso. Un hombre que se cree muy espiritual, el diablo le pone trampa espiritual y ahí cae también. Bien. Ahora, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Aquí están las tres áreas principales en las que el hombre cae en el pecado. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Este texto también lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a decirlo de nuevo porque está en el tema, recordando que nuestro tema es tratando con el pecado. Si usted no sabe a qué se enfrenta, va a perder la guerra. Si usted va a una guerra y no sabe nada del enemigo, va a perder la guerra. Tiene que saber a qué se enfrenta. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tiene algún tipo de enfermedad en su cuerpo y no sabe qué enfermedad es, va a morir, porque no sabe contra qué se está enfrentando. Por eso es necesario estudiar y saber qué cosa es a lo que me enfrento. Así que estamos estudiando qué cosa es el pecado. En el versículo 15 del capítulo de 1 Juan 2:15 dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, los valores del mundo, no dice Dios, detente a ellos. No los ames. O sea, hay algunas cosas del mundo que nos gustan. Nos gusta ir a la playa, nos gusta ir a nadar, nos gusta ir al cine. Algunas cosas que pertenecen al mundo, pero no las amo más. Amo a Dios sobre todas las cosas. Estoy obligado a ir al trabajo, pero también estoy obligado a estar en la casa de Dios. Es necesario ganar el pan para mi carne, pero también es necesario la oración para tener una relación correcta con Dios. Dice en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí están los tres elementos o las tres áreas en que el pecado me va a arrastrar. Uno es los deseos de la carne. Otro es los deseos de los ojos. Y el otro es la vanagloria de la vida. Entonces vamos a ir a ver punto. Recuerde usted que en Hebreos 4:15 el Señor Jesús, ahí está cerquitas de 1 de Juan, en Hebreos 4:15 el Señor Jesús fue tentado en todo. Así que Él nos pone ejemplo. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que el mismo Señor Jesucristo fue tentado en todo y Él no cayó. Él quedó libre, así que Él nos pone ejemplo
y Él sabe cómo ayudarnos. Hay otra parte en la Biblia donde dice que las dificultades vienen a una cantidad en la que la podemos soportar. Así que usted está teniendo problemas, tiene tropiezos, tiene dificultades, pero Dios pone la salida junto con el problema y no, solamente usted debe de resistirlo, como también lo dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid el mal y el mal huirá de nosotros, de vosotros. Bueno, ahora vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19, para que miremos la carne, cómo funciona la carne, cuáles son las obras de la carne. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuáles son las obras de la carne? Número 1, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Casi todas estas son del aspecto sexual. Y luego después sigue la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, fíjese cuál de estas le gusta. A mí también había algunas que yo practiqué también, de las que están ahí, que yo también las viví. Puedo hablar yo de algunas de ellas con alguna persona, no tengo problema, las conozco bien. Las viví, algunas no las viví, no las conozco, pero otras sí. Algunas palabras incluso hasta me cuesta trabajo entenderlas, por ejemplo, disensiones. En una ocasión me dieron que yo diera una clase a unos jóvenes y había algunos términos que yo no entendía bien, pero bueno, usted puede mirarlas, Gálatas 5, 19 al 20, y vea usted, estas son las obras de la carne. Aquí se encuentra los que no van a entrar al reino de Dios. Esta es una de las listas, hay varias listas, hay 3 listas, en Apocalipsis hay una, en 1 Corintios 6 hay otra, y en Gálatas 5 aquí hay otra. Estas son una de las listas de las personas que no van a entrar al reino de Dios, y por esa razón estamos tratando de avisarle, y no solamente les aviso a ustedes, me aviso también a mí. Bien, vamos al libro de Génesis capítulo 3 versículo 6, para mirar cómo desde el principio del mundo ya había ese problema. Este no es algo nuevo, no se inventó la semana pasada. En Génesis capítulo 3 versículo 6, dice así, y vio la mujer, ahí está, Eva, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí está, es buenísimo el árbol, lo vio ahí. Dice, y vio la mujer que era el árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos. Esta es, fue seducida por sus ojos, y árbol codiciable, o sea, vanagloria de la vida, porque dice, para alcanzar la sabiduría. O sea, había algo bueno en eso. Tomó de su fruto y comió. Ahí está. Desde el principio del tiempo ya había existido. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y ahí ahí empezó el problema. Y si usted analiza ese texto de Eva, pues tiene las mismas características de lo que estábamos diciendo de Gálatas. Bueno, entonces Génesis 3:6 es el ejemplo de Eva. En Mateo 4:3, el mismo Señor Jesús también fue tentado en esos 3 aspectos. Dice, y vino a él el tentador. El tentador es uno de los nombres del diablo. El acusador, el león rugiente, etcétera, el devorador, le llaman de muchas formas. Pero aquí en Mateo capítulo 4, versículo 3, al diablo le dicen el tentador, y vino a él el tentador. Dice, y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí lo tentó, ¿verdad? Y le dice, si eres hijo de Dios, o sea, no estaba seguro, porque no se lo está afirmando, se lo está como preguntando. Y si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, lo quería como seducir. Pero el Señor lo rechazó. Me acuerdo cuando era joven, que no era yo cristiano,
Fui al teatro en una ocasión y vi una obra de teatro antigua donde salía Manuel Landeta y María del Sol, que se llamó José el Soñador. Y toda la historia de José, el hijo de Jacob, tiene ese problema, ¿verdad? Él resiste a la codicia, a los deseos de la carne, la resiste y Dios lo pone en un lugar importante en el reino antiguo, allá en Egipto. Entonces José el Soñador, que podríamos decir que es como un prototipo de Jesús, él también se resistió a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida. Él se resistió cuando rechazó a la mujer de Potifar. Puede usted leer la historia. Entonces el Señor Jesús y José, contrario a Eva no, Eva cayó. Dice el punto número 2, los deseos de los ojos. Estamos hablando primero de los deseos de la carne, después los deseos de los ojos. Génesis 3:6, el ejemplo de Eva, ¿verdad? Ella vio el fruto que era agradable a sus ojos. En Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9, cuando el tentador tienta al Señor Jesús, continuando con esa misma historia del Señor, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, aquí vemos cómo el diablo también trata de seducir al Señor y le muestra los reinos del mundo. Aquí está la vanagloria de la vida, mira, si postrado me... Pero el Señor Jesús lo vuelve a rechazar nuevamente. Este texto me llama mucho la atención porque cuando a veces veo sobre los partidos políticos, los republicanos, los demócratas, el PRI, el PAN y todo eso, y aquí dice el diablo, estos son mis reinos, yo soy el que los da y los quita. Y el Señor Jesús no le contradijo. Quiere decir entonces que hay algo de verdad, o de mucha verdad. El otro ejemplo acerca de los deseos de los ojos es David. Usted sabe cuando David estaba arriba del techo y miró a Betsabé, la codició y no resistió a los deseos de los ojos, la llevó a su casa, ¿verdad? La embarazó, mandó matar a su esposo y un problema. Ahí este es otro ejemplo de un hombre que es conforme al corazón de Dios y cae. Así que podemos ver, por ejemplo, en Sansón, un hombre extraordinariamente fuerte, cómo cae, aunque es un hombre fuerte. Salomón, que es un hombre extraordinariamente sabio, cae con toda su sabiduría. Y David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, cae. Así que si el hombre fuerte, el hombre sabio y un hombre conforme al corazón de Dios cae, entonces usted y yo tenemos que ponernos abusados. Porque la cosa es una guerra, no es tan fácil. No es tan fácil de vencerla, así que... Pero la Biblia nos da las herramientas y nos está avisando que esto puede pasar, así que usted tenga cuidado. Punto número 3, la vanagloria de la vida. En Génesis 3:6, como ya habíamos dicho hace rato, cuando Eva dice, comiendo esto voy a tener sabiduría, y empieza a hacer pensamientos raros y bueno, todo lo que pasó. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 5 y 6, en el mismo problema con el diablo, cuando el tentador, ¿verdad?, lo lleva al pináculo del templo, dice Mateo 4, versículos 5 y 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, el Señor Jesucristo sabía que sus ángeles podrían sostenerlo, sin embargo, nuevamente el Señor Jesús lo vuelve a rechazar, ¿verdad? Imagínense, a mí me hace eso y pues voy a presumir, no, pues es que yo tengo centenares de ángeles y a mí me ayudan y me levantan cuando yo quiero, o sea, vanagloriándome, ¿no? Es que yo tengo dinero, es que soy muy inteligente, es que soy muy guapo, etcétera. Todo lo puedo y me siento, yo soy aquel que por las noches te persigue, como dice la canción. Pero no, o sea, no. Somos hombres de papel. Así que si el Señor Jesús evitaba, pues tenemos que evitarlo también. Vamos a ver otro ejemplo de alguien que cae acerca de la vanagloria de la vida y que es el mismo diablo, Satanás. Eso está en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Isaías 14, vean ustedes cómo el diablo cayó también a través de su propia concupiscencia.
Dice en el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el diablo creyéndose hasta arriba, hasta arriba. Decía el hermano cristiano que creo que murió siendo pastor, el hermano Nelson Nett, el pequeño de gran fe. Él decía que los aplausos públicos producían más éxtasis que la cocaína. Entonces, eso es peligroso. El aplauso humano, el reconocimiento humano, aunque nos gusta, ¿verdad? Nos agrada que nos den un reconocimiento, como hace poco que me dieron un reconocimiento en la iglesia, pues sí está bonito y se siente bien suave, ¿verdad? Pero ten cuidado, porque la gloria es para Dios. Si quieres un poco de gloria para ti, se va a convertir en vanagloria. Por eso dice en el libro Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado. El diablo estaba en un lugar de prominencia, un ángel de luz, y mire, un desastre que hizo, todo por querer ser igual como Dios. Bueno, ahora, ¿cuáles son los 3 juicios a los que el hombre cristiano se va a enfrentar? Ahora no estamos hablando de los inconversos, estamos hablando de los hombres cristianos, los 3 juicios. El primer juicio es el juicio que obtenemos como pecadores. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Así que nosotros hemos quedado libres de ese juicio en el momento de nuestra conversión. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, el hombre cristiano no tiene que preocuparse por ese asunto, porque nuestros pecados fueron juntamente crucificados con el Señor en la cruz. Así que el Señor ha recibido lo que nosotros merecíamos, y tenemos que estar agradecidos porque el juicio como pecadores ya ocurrió. Cuando una persona que no es cristiana fallece, toda su familia sufre mucho debido a que no tienen esperanza. Pero nosotros, los que somos cristianos, sabemos lo que ocurrirá y lo que ha ocurrido, la bondad que ha tenido Dios con nosotros, y cuando nuestros familiares son cristianos, no tenemos ningún problema porque han partido a la presencia del Señor, y eso va a ser algo agradable, ¿eh? Dice el apóstol, yo quisiera estar más con el Señor que estar aquí en este cuerpo, pero por causa de los escogidos tenemos que estar aquí pasando el mensaje. Así que por esa razón no nos vamos. Quisiéramos estar con el Señor en lugar de estar aquí en este mundo de maldad, pero el Señor dice, espérate porque todavía faltan más hermanos. Entonces hay que hablar con los que siguen, ¿verdad? Con los que faltan. Entonces el número 1, el juicio como pecadores, Cristo lo pagó en la cruz. El número 2 sería el juicio como hijo de Dios, o sea, la disciplina. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 11, donde dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, para el hombre cristiano hay 3 juicios. El juicio como pecadores,
que ya se efectuó, el juicio como hijos para disciplina. Algunas veces, ¿verdad? Como cristiano, también me doy cuenta que me aviento mis resbaladas, me aviento mis patinadas, y luego me llega el boomerang, o sea, la arma se me regresó, me pegó a mí. En los mundanos le llaman a eso el karma, pero el Señor Jesucristo decía, lo que se siembra se recoge. Así que no vamos a mezclar esa palabra de karma, que en la Biblia no está. Pero vamos a decir lo que el Señor mismo Jesús, bueno, en Gálatas 6, el apóstol Pablo dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que el hombre va a recibir lo que merece. Esa sería la respuesta acerca de la palabra justicia. Entonces, el hombre cristiano recibe 3 juicios. El primero es el juicio como pecador, que ya se efectuó. El juicio como hijo, que es la disciplina del Señor, cuando hacemos algo malo y el Señor nos disciplina. El punto número 3 sería los juicios que recibimos como siervos de Dios. Eso va a ser más después, ¿verdad? Cuando estemos en el tribunal de Cristo. De acuerdo a lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 8 y al 15, donde dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí tengo el texto cortado, voy a leerlo completo, porque lo corté sin darme cuenta. Dije 1 Corintios capítulo 3, versículo 8 hasta el 15, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea que aquí no hay más ni menos. Somos iguales, uno planta y otro riega, pero dice que somos una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que si usted va a una iglesia y le toca lavar los baños, hágalo bien. Dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, son propiedad de Dios. En el Antiguo Testamento a un hombre de Dios se le dice varón de Dios, como a Moisés se le decía, y en el Nuevo Testamento se le dice mas tú, oh hombre de Dios. 2 veces se dice esa palabra. Así que en el antiguo, varón de Dios, y ahora es hombre de Dios. Y dice que somos edificio de Dios. Número 10, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, el juicio de los hombres cristianos está en 3 partes. Primero, el juicio como pecadores. Segundo, el juicio como hijos. Y tercero, el juicio como siervos. Esos son los 3. El juicio como siervos es lo que será más adelante. El juicio como hijos es el que estamos viviendo hoy actualmente, cuando cometemos pecado. A veces he cometido errores y me taladra mi conciencia feo. Y le digo a Dios, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y le estoy dice, Señor, perdóname. ¿Cómo te das cuenta cuando un hombre es un hombre de Dios? Porque sufre su pecado. En cambio, cuando antes yo no era cristiano, no solamente me jactaba de mi pecado, disfrutaba mi pecado, hasta compartía mi pecado, y mi pecado parecido al de otros pecadores, los escuchaba con gusto y era como el puerco en el lodo, así, de grave la cosa. Pero hoy no. Hoy sufro mi pecado, me arrepiento y digo, Señor, te equivocaste al traerme a mí, que yo no lo merecía.
Bien, ahora, ¿cómo ve Dios el pecado? ¿Cuánto tiempo nos falta, hermano? Faltan 13 minutos. ¿Cómo ve Dios el pecado? Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, el Señor hará su justicia en nosotros a través del Señor. Así que es importante, ¿verdad?, conocer al Señor Jesús, conocer a Dios. Es importante conocer la palabra de Dios, pero también es importante conocer al Dios de la palabra, aprender a orar, leer la Biblia, conocerla, estudiarla, tener nuestras quehaceres de la vida, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que dormir, hay que arreglar el coche y hay que arreglar todo eso, ¿verdad? Hacer alguna reunión y todo eso, pero toma en cuenta al Señor, no te hagas como que no sabes. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, ya lo mencioné, pero vamos a leerlo todo. Dice Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, cuando cometemos pecado, cuando cometemos errores, la tristeza de nuestra carne produce muerte, más la tristeza de nuestro espíritu produce vida. Entonces, vamos a terminar con el último verso. Tenemos que autojuzgarnos, porque el apóstol Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11, del versículo 31 al 32. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que hay que examinarse a sí mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, cuando hemos cometido algún error y creemos que no necesitamos a alguien que nos escuche, yo que soy varón, voy a buscar a otro varón de más experiencia, ¿verdad? Y compartirle cuál es mi problema para que me ayude, o compartirlo con el pastor, y las hermanas, buscar a las hermanas y compartir, ¿verdad? Examinarnos a nosotros mismos, aunque a veces las confesiones solitarias no nos sirven de mucho. Por eso a veces, algunas veces, según el problema, ¿verdad?, hay que platicarlo con otros hermanos de más edad, de más experiencia en el Señor, para que ellos nos escuchen, nos ayuden y nos den guía. Algunas veces cuando yo tengo algún problema y me voy a acercar a alguien, siempre me aseguro de que lo que se me diga lo voy a cumplir. Porque si yo pido un consejo para hacer lo que se me da la gana, entonces ¿para qué lo pido? No, yo siempre me voy a acercar, tengo este problema y me voy a ir a acercar con aquel hermano y se lo voy a compartir, pero al mismo tiempo, antes de decírselo, primero me digo a mí mismo, lo que te digan que tienes que hacer, hazlo. Si no, entonces, ¿para qué vas y preguntas? Entonces, antes yo me aseguro de que lo que se me vaya a decir, esté bien dicho o mal dicho, tenga cordura o no la tenga, voy a obedecer lo que se me diga. Y si me dicen, haz esto, pide perdón, restituye, ora, lee algo de la Biblia, o te recomiendo este libro de un hermano cristiano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que se me diga, trato de obedecer la instrucción que se me da. No importa a la persona, Dios me ha de poner a la persona. Me acuerdo una vez que fui a una iglesia, El Sembrador, allá en la Ciudad de México, y el pastor Fausto pusieron a 20 hermanos al frente y dijeron, levántese y váyase derecho con el hermano que está mirando, y me quedé mirando al hermano Lorenzo Acosta, y él no era pastor, era un miembro nada más, y tuve la suerte, ¿verdad?, de haber escogido con mi vista, o quizás más bien Dios me mandó con él, y tenía un problema en aquella ocasión, y me le acerqué al hermano y le dije, tengo este problema, hermano, y él oró por mí, y fue de una gran bendición. Así que
Hemos hablado en términos generales acerca del pecado, qué cosa es, cómo interpretarlo, esta lucha que tenemos en nuestra carne. Se va a terminar quizás hasta el último día que respiremos por última vez, pero hay que tener cuidado, hay que tomarlo con seriedad y saber que tenemos una relación con Cristo, que Él nos sabe nuestras tribulaciones y Él nos da la fortaleza para seguir adelante. Si usted tiene algún problema, alguna necesidad de oración, pues mándenos sus mensajes a nuestro programa, escudriñando la escritura, aquí con algunos de los hermanos que estamos aquí transmitiendo desde el radiokm.net, y estamos aquí para servirles a todos ustedes los que deseen ser ministrados. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Nos miramos el próximo jueves, pero vamos a cerrarlo con una canción. Bueno, vamos a cantar la misma de Zacato. Te alabaré, mi buen Jesús. Si se la sabe, cante conmigo desde donde está. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Bien, hermanos, vamos a terminar haciendo una oración para que Dios escuche nuestras plegarias. Señor Santo, le damos gracias en esta hora, Padre Todopoderoso. Señor, bendiga a todos los que escuchan, a los que escucharon hoy, a los que escuchen más tarde, mañana en la mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de ser colaboradores en su obra. Gracias, Señor, le damos por esta estación de radio, Señor, que usted ha permitido que exista, Señor. Bendito sea su nombre para siempre, porque en Cristo Jesús oramos. Amén. Nos vemos el próximo jueves, hermanos, a las 3 de la tarde, hora de California. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta entonces.